Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22, porque vamos a hablar del tema del momento, de los podcasts, pero desde una perspectiva alucinante, maravillosa. Y es para mí un privilegio saludar esta noche a Nehemia Tenenbaum. ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro, gracias. ¿Tú cómo estás? Feliz de tenerte en casa porque Gracias. además he escuchado todos tus podcasts. Me puedes poner examen de comprobación. Es impresionante. ¿Cómo se llaman? Relatos judíos. Me encanta porque yo quiero establecer la situación como nunca lo he hecho en Canal 22. Te voy a preguntar cosas muy extrañas, pero es con mucho respeto. ¿Ok? Claro. ¿Qué es un judío? Qué pregunta. Es la primera vez que me hacen esa pregunta en mi vida, ¿eh? ¿Qué es un judío? Es un miembro de un pueblo. La gente cree que el judaísmo es una religión, pero no es una religión. El ser judío significa pertenecer a este pueblo milenario que compartimos cultura, historia, gastronomía, un lenguaje que es el hebreo, y también ya compartimos un territorio. Las religiones no comparten territorios, realmente, o sea, no tenemos el país católico. Sí hay un país judío. De hecho, en Israel, en la tarjeta de identidad, dice nacionalidad judía o árabe. Entonces, es una nacionalidad. Y es pertenecer a un pueblo pues muy especial, muy complejo, muy interesante, que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, yo muy orgulloso de ser judío. ¿Por qué los judíos son tan odiados? Perdón, así lo tengo que preguntar. Mira, si te vas a la biblioteca de Nueva York, a New York Public Library, y buscas antisemitismo, vas a encontrar 1000 libros de antisemitismo, 1000 libros. No te puedo contestar, yo soy cineasta de formación, ahorita estoy haciendo podcast, no soy historiador, sociólogo. Yo no creo que los judíos estén... Yo creo que tiene que ver también con las épocas, ¿no? Hay épocas donde nos va mucho mejor. Sí fuimos odiados durante mucho tiempo, tenemos ahorita una época muy buena, llevamos como 60, 70 años, no, bastante bien, tenemos un país, bueno, como judíos tenemos un país, que si quieres luego platicamos del aspecto palestino, que es un problema fuerte, pero hemos tenido unos 50 años, a partir del Holocausto hemos tenido unos años bastante buenos. Ahorita ya hay un resurgimiento de antisemitismo en Europa, es cierto, pero en general las poblaciones judías en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en general nos ha ido bien. Ahora, porque somos odiados, pues tal vez es una excusa, ¿no? Es el chivo expiatorio. Mira, hay algo muy interesante. En Polonia, el día de hoy, casi no hay judíos. Los mataron los nazis. Y hay antisemitismo en Polonia. ¿Cómo te lo puedes explicar? No hay judíos. No hay mucho antisemitismo, pero existe el antisemitismo en espacios donde no hay judíos. ¿Por qué? Pues porque es enseñado de padre a hijo, porque es un chivo expiatorio, porque es el que él nos ha hecho sufrir. Es un tema muy difícil, no podía yo contestarte. ¿Ustedes odian a los católicos, a la Virgen de Guadalupe, a Jesucristo? No, para nada. No, pues Jesús era judío. Todos eran judíos. Ajá. Jesús, María y José y todos los apóstoles. Me interesa poner esto sobre la mesa porque hay mucha ignorancia alrededor del judaísmo en México, en Latinoamérica, en el mundo entero. Y cuando hay ignorancia, pasa lo que pasa. Totalmente. Sí, pues por eso una de las razones del podcast es poder abrir debate, reflexión y comunicar información para que no haya ignorancia en general, ¿no? De cualquier pueblo, cualquier religión. Sí, es un tema muy interesante el antisemitismo. Sí. Ahora, ¿por qué hacer podcast Relatos Judíos? Mira, yo soy cineasta de formación, estudié cine y televisión, me he dedicado a hacer documentales muchos años. Pero en la pandemia nos cambió la vida a todos. No sé si viste la película Groundhog Day. Era Groundhog Day, ¿no? O sea, cada día era el mismo día, no cambiaba. Y me entrevistaron para un podcast en Argentina de una película que yo hice sobre la comunidad judía en México. Y ahí sí me ocurrió la idea de poder yo dedicarme a hacer podcast, ¿no? Yo soy neófito, ese es el primer podcast que hago en mi vida. Pero como vengo del cine, estoy medio curtido, entonces... Como soy documentalista, tú sabes que el documentalista pues no tiene dinero, entonces hace todo. O sea, yo produzco, yo chofereo, yo traigo la comida, yo edito, yo escribo, o sea, es terrible. Digo, así es, no hay de otra, ¿no? Entonces, como edito también, vengo de una cultura del cine y dije, bueno, pues yo nada más necesito 2 buenos micrófonos,
un buen invitado y, pues, y hacerlo bien, ¿no? Grabar bien y editarlo. Entonces, pues empecé con los podcasts. ¿Dónde podemos escuchar tu podcast Relatos Judíos? Está en todas las plataformas comunes. Está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en Google Podcasts, está en iHeartRadio, está en Amazon Music, en todas las plataformas comunes. Están en español, duran como ¿cuánto? La idea era entrevistar figuras públicas. Siempre tuve como 3 directrices. La primera es entrevistar figuras públicas. Ajá. Se me hacía más interesante para el público que conocieran la identidad de las figuras públicas que han hablado mucho de sus temas. Por ejemplo, no sé, invito a actores, directores, políticos, sonidistas, que han hablado de su trabajo muchísimo, pero no han hablado de su identidad. De eso no han hablado. Entonces pensé que interesante que hablen de algo más privado, más íntimo. Entonces platican de su identidad judía, y bueno, se pueden escuchar en estas plataformas. ¿Cómo cuánto dura cada episodio? Gracias por recordarme. La segunda directriz es que no hay censura. Pueden decir lo que quieran. Todo el tiempo lo estás diciendo, además. Sí, es muy importante porque vamos a hablar de la identidad, que se plasme la identidad como es, ¿no? Y su vivencia. Y la tercera directriz es que sean de corta duración. Ay, qué bueno. Sí. Me interesaba que el público lo supiera porque también, como ya hay mucho podcast, luego no falta quien te diga, es que me da una flojera infinita echarme ahí hora y media sí, para que la sí. disertación del judaísmo. Es increíble. Hay podcasts de hora y media. Sí. Cuando tú ves ahí 1.30, dices, yo ni lo voy a abrir. Ok, ahora, ¿esto para ti es un negocio? ¿Quién te lo paga? Porque todo el tiempo estás mencionando ahí patrocinadores, Sí, o a gente que no quiso decir que patrocinó, pero patrocinó. Hay uno, sí. ¿Cómo cuánto te pagan por eso? ¿Qué onda? Mira, son patrocinios para pagar gastos y yo me quedo con una parte para poder vivir. El podcast no es un negocio. No. Para nada. Es como dicen en inglés, un passion project, un proyecto de pasión. Es la verdad. Y a mí me llena el corazón hacerlo. No sabes cómo los disfruto. Creo que lo puedes ver cuando los escuchas. Sí. Me gusta fluir, tío, tú te dedicas a eso. Es bien bonito platicar con gente interesante. No que yo sea interesante, pero bueno, que tú platicas con gente interesante. Y la verdad, los disfruto muchísimo, pero no es un proyecto para hacer dinero. Es para pagar gastos y para poder comprar el súper. Pero no hay detrás de ti un gobierno, una instancia de Israel que diga, lo quiero para que ideológicamente conquiste corazones mexicanos. Qué buena es tu pregunta. Mi intención no es hacer un alarde de virtud del judaísmo. Para nada. No. Yo quiero invitar gente interesante para que me platique cómo se identifica con el judaísmo, cuál es su vivencia positiva, negativa, cercana, lejana, religiosa, laica, como sea. ¿Y esto es para la comunidad judía o No, para todo el mundo? Para todo el mundo. Yo lo concebí, lo diseñé para públicos judíos y no judíos. Tú lo escuchaste todos y lo sentiste que fluyen, ¿no? Y tú no eres judío. Entonces, aunque tienes la barba de Ya establecimos la situación, vámonos a corte porque regresando, ahora sí se va a poner esto muy sabroso, es un programa muy especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso con Nehemia Tenenbaum hablando de sus relatos judíos. Y él siempre inicia sus podcasts con una pregunta muy especial que le mueve el tapete a los invitados, pero él nunca la ha respondido. Ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Qué significa para ti ser judío? Me estás poniendo on the spot, literalmente. Literal. Te respondí más o menos al principio, ¿no? No, dijiste que era el significado de judío, Ok, pero tú, bueno. ¿qué significa para ti en tu carne, en tu vida, en tu experiencia? Bueno, mira, desde que soy niño, desde mi infancia, me han inculcado el amor por el pueblo judío y por ser judío, y también por ser mexicano. Creo que es una dupla preciosa, ¿no? De dos pueblos hermosos. Para mí, ¿qué significa para mí ser judío? Pertenecer a un pueblo que ha sufrido mucho, que es el pueblo monoteísta, el que nos regaló el monoteísmo. Que me parece muy interesante pensar en un Dios. ¿No? Yo respeto también el politeísmo, ¿no? Pero bueno, creo que es una contribución muy importante a la humanidad.
Y es un pueblo que tiene una ética muy especial, muy bonita. Es un pueblo que en teoría debe ver por los demás pueblos. Como es un pueblo que ha sufrido, yo me he tomado muy, muy en serio el sufrimiento judío en el sentido no solamente de ver por el pueblo judío, sino por los demás pueblos. Por eso es que hice un documental sobre el conflicto israelí-palestino, porque como judío que he sufrido, bueno, yo no personalmente, gracias a Dios, mis abuelos llegaron a México en los 20s, antes de la guerra, y gracias a Dios llegaron a México y yo pude crecer en un país libre y dedicarme a lo que me dedico y ser judío libremente. Pero conociendo la historia del pueblo judío, yo como judío puedo decir, quiero abogar por los derechos de los demás, de quien sea, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Yo te tengo que dar las gracias públicamente porque gracias a tu podcast yo me he enterado de unas historias de auténtico terror, porque por deformaciones del cine, de la tele, ya hay gente que piensa que jamás hubo exterminio y ya sabes que los campos de concentración eran un mito, etcétera, etcétera, lo cual es bastante peligroso. Pero además, muchos teníamos esta idea de, claro, la gente judía salía de Europa, llegaba a América y triunfaba. ¿Cuál? Eso del barco del terror que llegó primero a Cuba y que se te regresó a que los mataran. O sea, es espantoso. Cuéntale al público. En San Luis, sí, es un barco que salió de Alemania pagado. O sea, consiguieron visas en Cuba y obviamente el gobierno de Cuba quizás quería hacer dinero. Todo el mundo quería hacer dinero. Entonces, les vendieron las visas a los judíos acomodados en Europa. Ay. Se fueron en el San Luis, llegaron a Cuba, no los dejaron entrar a Cuba. Y luego zarparon a Florida, se fueron a Nueva York. Nadie los dejó entrar antes de la guerra. Los nazis dijeron, pues miren, nadie los quiere, no nada más nosotros, nadie los quiere. Y se regresaron a Europa. A que los mataran. No mataron a todos, mataron creo que a un tercio más o menos. Pero otros, bueno, se fueron a Francia. O sea, unos se fueron a Francia. Los nazis conquistaron Francia, los mataron a estos que se fueron a Francia, unos se fueron a Inglaterra, ahí se salvaron. Pero bueno... ¿Hay películas de esto? No sé si hay películas del San Luis, pero si tú te metes a internet y lo googleas, hay mucha información del San Luis. Es que sabemos poco del antisemitismo en Estados Unidos. Sí, bueno, en esa época, yo no soy un experto en historia, pero sí en esa época Roosevelt, sí, había antisemitismo en esa época, había simpatizantes de los nazis, que es lo que dice Max Lesnick, sí, que es el invitado amigo de Fidel Castro. Sí. Que a mí me encanta Max. Programón, Sí, Max es un tipazo. Super podcast. Para la gente que le interesa la historia de Cuba, aparte él es un cubano, pero con un amor a Cuba, que aparte se exilia a Miami, porque no está de acuerdo con la alianza con la Unión Soviética, pero sigue siendo un amante de Cuba hasta el día de hoy, que tiene 90 años, sigue luchando por Cuba. Presúmele al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos tu reparto, tus invitados, porque es un abanico así como increíble. Gracias. Bueno, los invitados son todos, bueno, la mayoría son figuras públicas en mayor o menor grado. Tenemos a Jaime Bakst, sí, que es el sonidista de muchas películas, ingeniero de sonido. Roma, Nuevo Orden, ganó el Laberinto del Fauno, ganó el Oscar por Sound of Metal hace 2 años. Y nunca lo habías oído hablar de soy judío y me pasa eso. Exactamente, es que esa es la idea del podcast. Ha hablado de todo lo demás, da cursos de sonido, pero no ha hablado de su historia judía, ¿no? Está Jaime Bakst, está David Shidlovsky, que es un experto en Pablo Neruda, en el poeta, que nos platica de las sombras de Pablo Neruda. Eso a mí me dejó como tarado porque yo no tenía estas lecturas. Yo tampoco sabía que fue tan misógino, ¿no? Bueno, violó a una mujer y se jacta de la violación de la mujer en su autobiografía, que se publica creo que en los 70s, los 80s, no me acuerdo, y en esa época nadie dijo nada, increíble, entonces se jacta en su autobiografía. Entonces está David Shidlovsky. Hoy publico a José Goldenberg. ¡Ándale! Que es un gran podcast, no sabes. Bueno, el padre de la democracia mexicana, uno de los padres de la democracia mexicana. Increíble, José. Tienes a Chertorivsky también. Chertorivsky, que es su sobrino, es sobrino de Goldenberg. Mira, eso yo no me lo sabía. Sí. Pero además, el de Salomón es bien interesante también porque
te dice unas cosas muy rudas de lo que es ser judío y ser político en un país como México. Totalmente. Y también se quiebra. ¿Te acuerdas cuando se quiebra? Yo dije, si hubiera estado ahí, lo hubiera visto llorar. Sí. O sea, ya para que Salomón Chertorivsky llore, sí está grueso, ¿eh? Yo estaba helado, estaba muy emocionado de que se sintió tan cómodo para poder quebrarse y decir, yo ayudé a muchos niños con cáncer a sanar, ¿no? Está Chertorivsky, está Sabrina Bacal, que es una periodista panameña, que es el siguiente. Es importante que el público sepa que el próximo podcast, o sea, hoy se publica Goldenberg y el próximo Sabrina Bacal y termina la primera temporada, que son 12 capítulos, pero el público los puede escuchar. Puedes maratonear riquísimo y lo escuchas cuando estás entrenando, cuando vas en el metro, cuando, o sea, sé feliz. Es que sabes que el podcast es muy adaptativo, esa es la maravilla del podcast, es adaptativo, es muy orgánico, puedes escucharlo, como dices tú, en un trayecto en el coche. Pero eres bien malo porque no nos has mencionado a las mujeres, a las otras mujeres. ¿Sabes qué? Te voy a ser muy franco, quiero tener más mujeres, pero me han bateado. Yo lo digo públicamente, no importa, no voy a decir nombres. He invitado a muchas mujeres, no me contestan, me dicen que no tienen tiempo. No sé qué está pasando. Yo quiero tener una equidad de género. En mis películas tengo mujeres y hombres, mis documentales, siempre igual. Yo estoy buscando por todos lados mujeres. Ahorita tenemos a Sabrina Bacal. ¿Tienes a Shifter? A Gita Shifter. Ajá. Y ya, creo que ya. Y a Inés Efron. Es la actriz argentina. Sí, actriz argentina, muy buena actriz. Sí, cómo no. Pero espero que para la segunda temporada tenga más mujeres, ojalá que lo vean las mujeres que las he invitado. Vámonos a corte porque siempre en el tercer bloque viene la parte escabrosa. ¿Y cómo no va a haber parte escabrosa? Uy, me canso. Bueno, quédense con nosotros, un programa especial de Debate 22, Relatos Judíos. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial sobre Relatos Judíos, un podcast que no se pueden perder. Aquí estamos con Nehemia, que es su creador, su autor, su locutor. Y gracias. ¿Qué pasa con los relatos católicos? ¿Qué pasa con los relatos musulmanes? ¿Qué pasa con los otros relatos? ¿Quién los hace? ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué nomás los judíos? Bueno, es un precedente. Que algún católico o algún musulmán, adelante, tome la idea, yo feliz de la vida, ¿no? Y hagamos debates, ¿no? Yo soy judío y conozco el tema judío, entonces, bueno, y conozco a los personajes, los invité, pero es una idea buenísima. Pensé hacer relatos mexicanos. Ese sí me interesa mucho. Cómo el mexicano se identifica con México. También es muy rico ese tema. Salvo algunos ejemplos maravillosos que se hacen en otros medios públicos como el 11, a mí me cuesta trabajo ver juntos a un judío, a un católico, a un musulmán, debatiendo, charlando, como que le batallamos mucho. Y en el caso del catolicismo, a mí me afecta psicológicamente que cada vez que tenemos estos como relatos católicos, son pues medio patéticos, perdón. O sea, es como de la primera comunión para abajo. Entonces todo es como santo, santo, y se presta para la burla y se presta para cosas horribles, y por eso el católico queda como queda frente a los judíos. Sí. Pero déjame decirte que pasa lo mismo en el judaísmo. Lo que pasa es que yo me alejé en ese sentido. Yo no estoy haciendo un podcast de alarde de virtud, como te dije, ¿no? Encumbrar al judaísmo, decir, bueno, el judaísmo es maravilloso, miren nuestros personajes. Eso lo hacen mucho. En la comunidad hay varios, varios programas, ¿no? Y periódicos que hacen eso. Mi idea no es esa. Mi idea es abrir el debate, pintar un lienzo de identidades diferentes, plurales. Porque así es, la identidad es plural. ¿Y cómo consigues a tus invitados? Porque me queda claro que físicamente no siempre están junto a ti, sí. Y te enlazas a Chile y te enlazas a Berlín y a lugares como muy exóticos. ¿Cómo los contactas? ¿Te dicen, sí, claro, ahorita me lanzo a hablar del judaísmo, o le batallas? Sabes que la gestión es muy laboriosa. ¿Ah? Muy laboriosa. No voy a decir nombres, pero tengo personajes para la segunda temporada que me tardó 8 meses que me den la entrevista. 8 meses, 10 meses. Bueno, es gente ocupada, son figuras públicas, están ocupados. Entonces, es mandarles mail, otro mail, recordarles, hay que tener como mucha paciencia, es gente pública. Y la gestión es muy complicada.
Y a final de cuentas la mayoría dice sí, va. Ahora, los de la Ciudad de México los hago presencialmente, porque es mucho más rico el aspecto presencial. También en cuestión del audio es mucho mejor tener los micrófonos cerca, ¿no? Sí, claro. La gente que no vive en México, pues no me queda de otra, tengo que hacerlo por Zoom. Entonces sí, me conecto por Zoom con la gente que está en Chile, en Alemania, en Argentina. Es la única manera. Pero les pido que consigan un micrófono. Hay micrófonos baratísimos de 20, 30 dólares. Hay diademas en Amazon. Sí. Pero es otra de las directrices técnicas. Sí tiene que tener micrófono, porque si no, pues la computadora está acá, está muy lejos el audio, no se oye bien. Si te das cuenta, incluso las entrevistas que son con gente que está afuera también se escuchan bien. Sí. No se escuchan igual como las presenciales, que el micrófono está aquí, ¿no? Pero me encanta que platiques todo esto porque vuelve a tu podcast un producto mucho más admirable. Gracias. No es de que agarré el teléfono y, ay, sí, aquí te tengo, Berlín, ¿cómo no? ¿Cómo trabajas ya no lo técnico, sino lo editorial? ¿Cómo los convences de que te abran el álbum familiar, que te cuenten intimidades, que la historia de la abuela que fui violada, que... O sea, no son cosas que nadie platique. Sí. Yo creo que también escuchan los otros. Entonces, es como que se inspiran. Dice, bueno, si Sefami dice todo esto, yo también puedo hablar y decir esto, ¿no? Si esta persona comentó esto, yo también lo puedo hacer. Y desde el principio les digo, ese es un podcast para que me cuentes tu vivencia personal. No hay censura, platícala. Si no quieres, adelante, entonces no participes, ¿no? Pero Oye, hagamos un paréntesis porque el podcast de José Sefami es maravilloso. es una maravilla. Qué vida de hombre, qué barbaridad. Aparte va con todo, Sí. va con todo, no contra la comunidad, pero sí contra los aspectos cerrados de la comunidad. Súper crítico. Muy crítico, muy crítico. A mí me encanta eso, la verdad. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil en este mundo del podcast Relatos Judíos? Sabes que todo el proceso es muy laborioso, no sabes qué difícil es. Yo los podcasts, hablabas del aspecto editorial, yo me tardo en editarlos como 4 días. ¿Qué? En serio, porque yo grabo hora y media y duran media hora. Lo que muchos podcasteros no entienden, y mucha gente me ha buscado, oye, enséñame a hacer podcast. Yo les digo, espérame, es mi primer podcast, pero como vengo del cine, te decía, ya tengo como esa información, ¿no? Yo creo que hay que editarlos. Y no nada más editarlos, hacer un intro y un outro. No, bueno, eso es a fuerza. Realmente editarlos, la gente me dice, oye, qué bien fluyen. Pues, ¿por qué crees que fluyen? Pues, la gente no fluye así en las entrevistas, ¿no? Grabamos 1 hora y media y de 1 hora y media tomo los mejores 30 minutos, los conjugo y los hago que tengan ritmo. Porque si no, no queda, no es tan fácil. La vida no funciona tan fácil. Felicidades, porque Gracias. cuando uno lo está escuchando no se percata de los cortes y eso es complicadísimo. Si nosotros que hacemos televisión en directo, sin cortes, le batallamos, bueno, no me quiero imaginar tú. No tienes idea, Álvaro, no tienes idea, es muy laborioso. Mira, el de José Goldenberg, llevo 4 días editándolo, ayer tenía que publicarlo, lo voy a publicar hoy porque no lo he terminado. Y yo también lo hago solo, ¿no? Entonces eso también no es fácil. O sea, tengo apoyo, ¿no? Tengo apoyo de algunas personas. ¿Cuál ha pero sido la respuesta del público? muy buena, y del público no judío, excelente. ¿De veras? Y eso es lo que más gusto me da. Digo, obviamente a mí me encanta que el judío lo escuche, pero yo lo hice para todos. Y hay 45,000 judíos en la Ciudad de México, 50,000, y hay, 22 millones en la Ciudad de México y 120 en el país. Entonces yo soy feliz de que el mundo no judío me diga, ¿sabes qué? Qué interesante que me hables una vitrina a este mundo que no conocía, que no tengo acceso, porque es una vitrina. ¿Cómo evalúas esto? ¿Por vistas, por rating, por redes sociales? Todo un poco. Vamos a llegar, estamos entre la 4,000 y las 5,000 descargas, que no es muchísimo, pero está bien para un podcast nuevo. Está bastante bien, sí, 4,000 y tantas descargas. Está muy bien, la verdad. Está excelente. ¿Sabes tú la cantidad de podcasts Sí, que hay en el millones. mercado y la cantidad de basura que tenemos que estar brincando para llegar a algo bueno? Gracias, te lo agradezco. Gracias, todo eso está ahí por el trabajo. Es un trabajo muy laborioso. No, pues yo te felicito públicamente porque Gracias. creo que has hecho algo muy hermoso, algo... Amable. No es judío, es humano. A todos nos toca el alma, nos sensibiliza y yo creo que hoy más que nunca necesitamos esta clase de contenidos. Yo podría estar aquí toda la noche charlando contigo, me caes muy bien. Yo te descubrí a través de estos podcasts, ya soy tu fan, pero quiero que le mandes un mensaje al público de Canal 22 directo a la cámara, que sean tus conclusiones. Tienes 1 minuto, venga. Invitamos a todo el público, judío y no judío, a escuchar Relatos Judíos
que es un podcast que hago con muchísimo cariño, que lo disfruto muchísimo y eso creo que se transmite en los programas. Lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music. Está disponible, estamos terminando la primera temporada, pero estamos preparando la segunda temporada y están todos cordialmente invitados. Eugenio, un placer, un honor, es grande, muchas gracias. Gracias a ti. No se lo pierda, Relatos Judíos, y quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.